IRTP pone a disposición del país una nueva visión tecnológica para cerrar brechas de cobertura de radiodifusión en todos los hogares del Perú. Ahora, las zonas más alejadas del territorio nacional tendrán libre acceso a una televisión directa y a contenidos de calidad. El kit de recepción satelital que se instale en cada hogar recibirá de manera gratuita hasta 12 señales de televisión. A través del satélite, el IRTP llegará con todas sus señales de radio y televisión al 100% del territorio nacional. Este innovador sistema es compatible con teléfonos celulares inteligentes, tabletas y todo tipo de televisores para brindar información, entretenimiento, educación y cultura, contribuyendo a su vez a la integración de todos los peruanos y peruanas. Acorde con los avances tecnológicos, el IRTP se pone a la vanguardia. Primero fue el concurso nacional de marinera. A través de TV Perú ustedes han podido disfrutar. Después, la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Fe y costumbres de esta tierra. Junto a los carnavales de Cajamarca y Ayacucho. Realmente impresionante. Esta vez nos vamos hasta la ciudad de Andahuaylas para transmitir a todo el mundo el encuentro nacional del carnaval originario del Perú. Pucllay 2024, la fiesta de todas las sangres, con la mayor diversidad de danzas y canciones regionales de nuestro país. El 14 y 15 de marzo, Perú de Carnaval celebrará la alegría y el colorido del Pucllay, porque en TV Perú la fiesta nos une. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Aquí tendrás lo más impactante y trascendente del deporte mundial. Antes que los demás. El mundo del deporte en un formato rápido y dinámico. Deporte Express. Ahora también los sábados a las 8 de la noche. La emoción del deporte sin límites. Solo por TV Perú Noticias. Volvemos al diálogo abierto. Si bien no hay un censo que precise cuántas personas tienen enfermedades raras en el Perú, se estima, Paola, que llegarían a los 2,5 millones. Bueno, son de enfermedades, son 500 las enfermedades reconocidas. Aproximadamente, y incluso la mitad reciben o no tratamiento. A veces son enfermedades que ni siquiera saben de dónde, el origen, claro. Hay de repente un solo caso y en el Perú. Y el tratamiento y digamos, los medicamentos también son difíciles de conseguir. Por supuesto, y vamos a saludar, y tenemos en estudio a Diego Obispo, el expresidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, gerente manager de Sanofi y director de operaciones de países andinos. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es la realidad de las enfermedades raras en el Perú? Es una situación bastante compleja en realidad, ¿no? O sea, existen más de 2.000 enfermedades en el mundo, wow. Lo han dicho bien, hay 500 reconocidas en el Perú, pero el problema es de que de todas las personas y los 2.000 peruanos que podrían tener enfermedades raras y huérfanas, de cada 10 pacientes, solo 3 están recibiendo tratamiento. Hay 7 que no están siendo atendidos. ¿Y por qué? Por diversos motivos. Uno de los principales motivos es falta de diagnóstico. Okay. Otro de los motivos es, por ejemplo, el financiamiento, que es uno de los principales problemas en el Perú. El FISAL, que es el organismo encargado de otorgar el financiamiento, solo destina el 1% de su presupuesto para poder tratar estas enfermedades. Y eso te genera un déficit de casi 3.500 millones de soles para cubrir a esta población. Ahora, ¿cuántas personas aproximadamente al año se enteran que tienen enfermedades raras o huérfanas? ¿Hay una estimación? No hay una estimación específicamente de cuántas personas al año, porque el diagnóstico es bastante complejo, pero lo que sí te puedo comentar es de que según el último estudio que se hizo, de cada 5 personas diagnosticadas con enfermedades raras y huérfanas, 4 son niños. Ah, claro. Lo cual nos pone en una situación bastante compleja, ¿no? Porque en la primera infancia, claro, como padre de familia, trata de destinar lo mejor para sus hijos y toda la mayor cantidad de recursos para poder tratarlos. No, y además estaba yo leyendo del tema, el 80% es de origen genético, sí, pero a veces los padres ni saben, ¿no? Porque a veces hay una serie de síntomas que tú crees que es una cosa, pero mientras van buscando, yo digo, las enfermedades raras, ¿te las cubre un seguro privado?
¿La cubre un seguro privado? No. Es muy difícil que una enfermedad rara sea cubierta por un seguro privado. Ya. Generalmente son cubiertas por el Estado a través del Fondo Solidario de Salud, que es el... Ya. O sea, tiene que haber un diagnóstico para que lo Tiene que cubra. haber un diagnóstico claro para poder generar este cupo. Claro, hay una ley inclusive, ¿no es cierto?, la que se aprobó. Es correcto. Pero se espera el reglamento para las precisiones y alcances de cómo se va a ejecutar toda esta ayuda. Ricardo, muy bien. Hay 3 cosas súper importantes. El año pasado, en mayo, hoy casi a la víspera, un año después, ¿Ya? se promulga la ley de enfermedades raras y huérfanas. Así es. Esta ley permite 3 cosas importantes. Que de los 100 tratamientos que existen en el mundo, y hoy día 3 solamente están en el Perú, puedan venir más tratamientos, porque a través de aprobación en 45 días del registro sanitario, podemos traer nuevos tratamientos. Adicional a eso, es poder encontrar los recursos para poder tratar estas enfermedades. Existen muchas experiencias de otros países, como Uruguay, como Chile, en donde fondos como el FISAL Ya. reciben recursos de otra índole que no sea solamente el Estado. Por ejemplo, de generación tributaria, Ya. a través del impuesto selectivo al consumo, distintos mecanismos que permiten generar una mayor disposición de gasto para atender esta enfermedad. No, claro, porque al final, si son pocos los que reciben, a veces tienen que recibir una medicina que es constante, ¿no es cierto? O sea, tiene Generalmente que... estos tratamientos son de por vida. Son de por vida, entonces, si tienes un niño que ni siquiera le has podido diagnosticar de manera oficial, no sé, es difícil, ¿no? Sin duda. A la FARPE, por ejemplo, podría brindar, de aprobarse el reglamento, facilitar que se importen estos medicamentos. A ver, ALAFARPE es un gremio de laboratorios nacionales e internacionales que buscamos 3 cosas. El acceso a la innovación, justamente para enfermedades transmisibles y no transmisibles, garantizar medicamentos de calidad, seguridad y eficacia, y velar por la salud del sistema financiero del Ministerio de Salud. Dichas estas 3 cosas, lo que buscamos justamente es trabajar de la mano con el gobierno para que ellos puedan conocer cómo diagnosticar mejor, aportarlos con la mejor experiencia de otros países y poder lograr que este reglamento, un año después, pueda salir finalmente para traer estos nuevos tratamientos al país. Claro. Es lo que buscamos. Y cuando se hacen en los hospitales algunos los ensayos médicos, ¿forman parte también de las enfermedades raras? O sea, ¿forman parte de esos ensayos para poder saber si funcionan o no en la población? ¿Eso puede ser una solución o no? Yo creo que es algo maravilloso lo que tocas. Los ensayos clínicos son la base fundamental para Ya. poder tener medicamentos innovadores. Estos se realizan normalmente en distintos países, pero Sí. claro, son la puerta inicial para poder acceder a Claro. nuevos tratamientos que podemos ir trayendo al país. En la actual, decías tú que el actual presupuesto que se destina es bastante escaso, bastante mínimo. La posibilidad de recibir aportes extranjeros a través de fundaciones, digamos, Donaciones, ¿no? donaciones, o de los fondos propios, fondos que hay desde países europeos o del exterior, ¿hay esa posibilidad de poder atender también estos requerimientos de la gente que tiene estas enfermedades raras o huérfanas? El día de hoy no. Como decía, el FISAL solamente destina el 1% Claro. de sus recursos para atenderlo y no permite que ingresen otro tipo de fondos. La idea justamente en la propuesta de este nuevo reglamento es que se pueda abrir esta posibilidad, que el FISAL tenga independencia administrativa para poder gestionar estos fondos y direccionarlos de una mejor manera a este tipo de enfermedades especializadas. La pandemia afectó muchísimo, yo imagino, los tratamientos, ¿no? Muchos seguramente dejaron de recibirlo, ¿no? ¿Cuál es la situación? Porque ya estamos por cumplir 4 años después del inicio de la pandemia y del caso del COVID. ¿Cómo está la situación? ¿Se retrocedió? Se retrocedió grandemente. De cada 10 peruanos que habían recibiendo tratamiento, 7 lo dejaron de recibir, dejándolos en una situación precaria, porque todas estas enfermedades son degenerativas. Porque no podían ir al hospital, ¿no es cierto? Por diversos índoles. No Claro. pueden ir al hospital, porque los tratamientos no estaban disponibles, porque los medicamentos no estaban disponibles, que es aún más complejo. Ahora, ¿qué oportunidades hay también de que especialistas puedan capacitarse en el extranjero para atender a los pacientes en el Perú? Muchísimas, en realidad, muchísimas. Hay diversos fondos Convenios, internacionales a través de convenios y se está trabajando de la mano con el Ministerio de Salud. Hay que acelerar el paso un poco en sacar este reglamento adelante, porque la experiencia está. Hace poco ha habido un foro justamente compartiendo con países como Uruguay, como Chile, en donde ya está la experiencia de la sostenibilidad del sistema de salud y se está tratando de manera más precisa a estos pacientes teniendo los recursos. ¿Pero qué falta? Entonces, el reglamento es que
que se reúnan, o que el ministerio lo apruebe. Es correcto, es terminar que el equipo que está trabajando hoy por hoy, el reglamento técnico que apalanca la ley, pueda finiquitarse, y sería maravilloso que podamos lograrlo en estos días, ¿no? Estamos 29 de febrero, un día realmente raro, como las enfermedades raras. Si el ministerio pusiera énfasis en esto, aprovechando que estamos en un año bisiesto, que es raro, podríamos visibilizar de mejor manera y acceder nuevamente y rápidamente a estos tratamientos. Ahora, ¿qué alternativas hay también de que algunas personas puedan viajar al extranjero para continuar sus tratamientos? Es bastante complejo que una persona pueda viajar al extranjero para tener estos tratamientos, porque son tratamientos bastante costosos y generalmente cada gobierno y cada país se encarga por sus poblaciones. Claro, por ejemplo, la distrofia muscular, ¿no? Es una de las que se da mucho en los niños. El tratamiento, claro, es que tiene que ser constante, porque si no es como que retrocedería el paciente y a veces hay medicamentos, suele suceder que no se encuentran en el Perú. El problema es que no hay en el extranjero, o hay problemas para traerlos. No, en realidad el abastecimiento existe. El problema es que este tipo de enfermedades son muy difíciles de diagnosticar. Es muy difícil. El de distrofia sobre todo se demora mucho, ¿no? Se demora bastante debido a que normalmente, y en niños, que es más complejo, hay que realizar múltiples pruebas para poder llegar al diagnóstico. Y finalmente, cuando uno llega al diagnóstico, acceder al tratamiento debido al financiamiento o a las complejidades a veces para llegar a los hospitales, termina causando estragos importantes en la población. No, y además, sobre todo, ¿qué pasa cuando es gente muy pobre, que no tiene acceso de repente a la salud fácilmente, ¿no? No hay de repente de una localidad muy alejada. ¿Qué hacemos con esos niños? Porque al final hay familias que no pueden ayudarlos. Les doy toda la razón. ¿Qué hacemos con esos niños? Yo creo que justamente lo que hay que hacer es poder asegurar el acceso a los tratamientos de salud, y esto lo vamos a lograr, uno, pudiendo lograr el reglamento, y dos, asegurando la sostenibilidad financiera del FISAL para poder darles esos tratamientos, no importa dónde se encuentren. Hay mucha gente que probablemente desconoce que enfrenta una enfermedad rara en el Perú. De repente la tiene y no... Claro. Es que se siente mal de una manera y no puede explicarlo, ¿no? Poder detectar justamente una enfermedad rara implica una serie de tratamientos, ¿no es cierto?, de evaluaciones. ¿Qué tiempos se emplea para poder detectar el mal que uno enfrenta? Creo que eso depende mucho de cuál de los 500 tipos de enfermedad rara o huérfana tengamos, pero sí podemos concluir que la distancia en llegar a un tratamiento, a un paciente que inicia un diagnóstico de descarte, es bastante larga. Probablemente estamos hablando incluso de un año. Por ejemplo, entonces es alguien que enferma o tiene alguna condición y simplemente no se llega a un diagnóstico. Entonces vas probando, pasa un tiempo y ahí recién se puede considerar que es una enfermedad rara o no, o así no es el procedimiento. ¿Cómo llegar a esa determina, ¿no? Claro. Yo creo que lo que tenemos bueno en el país es que tenemos unos médicos súper capacitados y existen unas guías clínicas que permiten ir haciendo diagnósticos asertivos para poder ir determinando con certeza de qué tipo de enfermedad rara, huérfana, tiene cada uno de los pacientes. Solamente que claramente es un proceso que toma un tiempo. Claro, porque hay que descartar una serie de enfermedades que son, digamos, comunes o que son habituales dentro de la población. Sí, es correcto. Igual las enfermedades raras, cuando uno a veces ya las escucha, no son tan raras. Tú lo decías, distrofia muscular, fibrosis quística pulmonar, lupus. Son algunos de los nombres de repente más conocidos que hemos escuchado estas enfermedades, pero de repente hay otras enfermedades que tienen nombres mucho más complejos, no los hemos escuchado, incluso escucharlos puede asustar a los padres de familia, pueden asustar a la familia, y es ahí donde tenemos un buen equipo de médicos a lo largo de todo el país que llegan a un diagnóstico. Lo importante es que una vez que se llegue a ese diagnóstico, exista el medicamento y el tratamiento y el acceso a esas familias para garantizar su atención. Bueno, el diagnóstico pues es importantísimo, y sobre todo los padres insistir y ver la manera de buscar una solución, porque bueno, a veces uno no sabe, ¿no? Puede ser una nueva enfermedad descubierta, ¿no? El cuerpo humano es tan complejo. Y de los cuales hay poquísimos en el mundo. Bueno. Perfecto. Muchas gracias por haber venido a Diego Obispo, presidente de ALAFARPE, esta noche. Gracias a usted. Muchas gracias. Muy gentil. Muy bien, nosotros vamos a seguir hablando de salud y luego de la pausa vamos a hablar de la tasa pues de anemia y de obesidad, por ejemplo, que están en nuestro país en aumento, el impacto y sobre todo la importancia de una buena alimentación en los niños, que ya
pronto empiezan las clases. Así es, retornamos luego de la pausa.